no la eliminación de impuestos, sino la forma inteligente de aplicar esos impuestos. Yo puedo pagarle al Estado las retenciones, pero un porcentaje debería dejarme a mí el Estado aplicarlo a otro impuesto que yo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque lo que se habla es de una doble imposición. En algún momento, cuando se sacaron las retenciones, se decía que como se iba a generar más venta de esos productos, los registrados iban a pagar el impuesto de otro lado, del lado de los bienes personales, del lado del IVA, pero la recaudación directa de una retención no es lo mismo que estos números que a veces contablemente iba a pagar, iba a cobrar, se empiezan a netear. La idea de la fundación es buscar una alternativa para que el Estado no se desfinancie, pero que al productor de alguna manera le sirva en un nuevo impuesto y esto haga y morigere un poco sus costos para poder tomar más empleados. ¿Cuáles podrían ser esas propuestas? Se lo preguntamos a David Miazo, él es economista jefe de FADA justamente, y vamos a hablar de los principales puntos de este encuentro. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Propuestas, ¿de qué hablan desde el sector de cara también a la Argentina que se viene? Bueno, básicamente lo que presentamos fueron 4 claves, 4 políticas de base que son necesarias, que son 0 retenciones, 0 restricciones, hay restricciones para la carne, el maíz, el trigo, $1 en referencia a la brecha cambiaria y reglas de juego claras. 0 retenciones, 0 restricciones, $1 y reglas de juego claras como las políticas de base que necesita la producción agropecuaria, que son políticas normales en el resto del mundo. Hicimos una comparación con los principales países productores agropecuarios y exportadores, entre los que están Uruguay, Paraguay, Brasil, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y el único país que tiene retenciones, restricciones y más de $1 es Argentina. Solamente Rusia comparte algún parecido en retenciones solamente, que le aplica al trigo y que en la última década la ha usado también mucho desde la perspectiva geopolítica, luego del problema de la anexión de Crimea en el 2014 y más recientemente con la guerra de Ucrania. Pero ahí lo que queríamos mostrar es que lo de Argentina, si bien a nosotros nos parece difícil, un desafío salir de alguna de estas cuestiones, es lo normal en cualquier otra parte del mundo y es lo que necesita Argentina. Nosotros mostramos algunos números que se pueden generar $30.000 millones adicionales de exportaciones, medio millón de puestos de trabajo, 544.000 para ser específicos, que son las cuestiones reales que necesita la Argentina para salir de la crisis. Más producción, más exportaciones, más trabajo, y estas 4 claves y los derechos de exportación tal vez son el principal desafío o el máximo desafío, son necesarias para poder ir en ese sentido. Supongamos, David, que te dejo cambiar todo el tablero. Te dejo cambiar las 4 variables que vos tenés. ¿Cuánto valdría el pan en la Argentina? Bueno, presentamos una estimación bastante certera, porque tenemos todos los datos, porque lo publicamos de manera periódica, de cuál sería el impacto en los precios de los alimentos por específicamente la quita de derechos de exportación, que es una parte de tu pregunta, no toda la pregunta, pero sobre eso sí tenemos los números muy claros. En el caso del pan, si hoy se eliminan los derechos de exportación al trigo, que son del 12%, el precio del pan no debería aumentar más del 1,7% por única vez, digamos. Esto es un efecto que se da única vez, a diferencia de la inflación, que la tenemos todos los días. Si lo comparamos con una inflación del 8% mensual, como lamentablemente venimos teniendo el mes pasado y probablemente vamos a ver de este mes también, significa menos de una semana de inflación. En el caso de la eliminación del maíz, el impacto en la carne bovina es del 1,5%, en la carne porcina del 2%, en la carne aviar del 2,6% y en la leche del 0,7%. En todos casos, en la carne aviar es el máximo impacto, estamos hablando de una semana y media de inflación. Sin restricciones, si pudieras exportar todo, ¿qué pasa con el desabastecimiento local?
Bueno, en realidad no hay... Argentina, primero que todo, es superavitaria en todas las producciones agropecuarias. Argentina exporta cerca del 90% de la producción de soja, exporta 2/3, depende del año, pero cerca del 66-67% de la producción de trigo y maíz, exporta el 30% de la producción de carne, el 30% de la producción de leche, cerca del 30% de la producción vitivinícola. Entonces, Argentina no tiene un problema de abastecimiento, produce mucho más de lo que consume, tiene precios más bajos que el resto del mundo, por eso logra exportar, digamos, porque un país exporta cuando el precio interno de lo que produce es más bajo que el precio del resto del mundo. Entonces, eso justifica que yo algo lo cargue en un barco, eso lo lleve hasta la otra mitad del mundo, lo baje en un puerto y lo lleve a otro lado, digamos. Entonces, Argentina no tiene un problema de abastecimiento porque produce mucho más de lo que consume. De hecho, por ejemplo, en carnes, estamos en el podio mundial en consumo de carnes. Comemos más carnes que la gran mayoría del mundo. Solamente tenemos a Uruguay, Estados Unidos, Brasil como comparables. Y si vamos a carne vacuna, solamente Uruguay es el único comparable. Consumimos mucho más que el resto del mundo. O sea que dentro de la reforma, David, debería haber un cupo estipulado de carne, de trigo o de soja que queda en el país. No importa si es todo exportable o no, porque si las reglas son claras, tienen que ser claras. El abastecimiento tiene que estar garantizado. Porque si China te compra el triple, no queda nada en la Argentina. Entonces digo, ¿cuáles son las reglas de juego para todos? Y el otro punto, ¿cuál es el dólar que tomaron de equilibrio? Primero, las reglas tienen que ser total libertad de comercio, porque es la única forma de dar previsibilidad y dar incentivos a la producción. Una restricción a las exportaciones o un cupo, como le querramos llamar, lo que hace es generar desincentivos a producir más, porque genera imprevisibilidad si se va a poder exportar, si no se va a poder exportar. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, un animal que se produce para un novillo, que se produce para el mercado interno o el mercado externo, actualmente tiene diferencias. El consumidor local prefiere un animal más chico y la exportación prefiere un animal más grande por la cultura de consumo y los hábitos de consumo. Entonces, hoy un productor ganadero tiene que decidir si produce para el mercado interno o produce para la exportación en un proceso que termina durando 3 años. Entonces tiene que saber que cuando culmine ese proceso de 3 años lo va a poder exportar. De lo contrario no se pone a producirlo, ¿no? Entonces, lo primero es apertura de las exportaciones total, porque más exportaciones significan más trabajo, significan más dólares, y más trabajo y más dólares terminan repercutiendo en mejor poder adquisitivo. El problema de Argentina no es el precio de la carne, el problema es el poder adquisitivo. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es proteger el valor de la moneda. Proteger el valor de la moneda va a proteger el poder de compra de nuestros salarios. Esa es la solución genuina. La solución genuina no debe ser cerrar exportaciones porque el consumidor argentino no puede comprar. La solución genuina es que el consumidor argentino pueda comprar. Y después me preguntaste el dólar. El tipo de cambio, claro, el tipo de cambio, es decir, sí. Un dólar de cuánto, y por supuesto eso va a estar impactado en precios. Vos decís que el 1% se impactaría del pan, pero depende a cuánto me lleves el dólar, el incremento del pan también va a subir. Sí, dos cosas. Todos esos impactos que te comenté recién es por eliminación de derechos de exportación, lo que te comentaba. No calculamos un dólar de equilibrio porque creemos que es un ejercicio que de poco sirve. El dólar tendrá que ser lo que flote libremente, no lo calculamos. Está claro que haya un solo dólar hoy, desde el punto de partida de hoy, implica un impacto en los precios, en la inflación. Es por eso que el gobierno actual está haciendo lo imposible para evitar una devaluación. El problema es que hoy una devaluación y llevarlo a una unificación, primero, con múltiples tipos de cambio, una brecha cambiada del 100%, está claro que la economía no funciona. Fijémonos que la única forma de que la economía siga funcionando es tratar de conseguir que alguien nos preste algún dólar o algún yuan, porque el Banco Central se ha quedado sin dólares por tratar de mantener esta mentira que es un tipo de cambio oficial atrasado y una brecha cambiada del 100%. Una economía así no funciona y
está claro porque el Banco Central ya se quedó sin dólares y estamos tratando de conseguir un dólar de algún lado. Claro. Además, se genera contrabando en las fronteras, se genera muchísima subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, se generan montones de cosas en torno a eso que no puede funcionar. David, ¿y qué te parece que tan cerca están de poder conseguir esos puntos que marcabas, ¿no? Que se dieron, bueno, como los ejes en el encuentro de ayer? Mira, creo que hay un gran consenso entre los principales economistas de los presidenciables que vemos hoy, que con estos niveles de brecha cambiaria no puede funcionar la economía, entonces que una salida del cepo debería darse de manera más o menos rápida. O sea que a un solo dólar de una parte de la política hay bastante consenso que se debería ir. Las restricciones a las exportaciones, hay mucho consenso también, sobre todo quienes más se especializan en el propio sector, que no debería haber restricciones a las exportaciones, más cuando se ha demostrado que no han tenido ningún tipo de impacto en los precios y en la inflación. Entonces, eso hacia futuro también entiendo que debería resolverse. Reglas de juego claras es uno de los principales puntos que hay que construir como sociedad, como país, políticas de Estado, porque que un gobierno lo saque y la otra parte de la política no esté convencida, entonces cuando lo vuelva a poner, es justamente no tener reglas de juego claras. Entonces, eso es algo que va a costar más, que va a costar algunos años, me parece. Y después, el principal desafío son las retenciones cero. Por el nivel de déficit fiscal desde que partimos, ahí nosotros hemos propuesto un mecanismo para amortiguar ese impacto fiscal, con una baja inicial, después una baja gradual que quedaría solamente para soja, con un pago a impuestos de ganancia en lugar de un derecho de exportación, por el cual el Estado le entrega a los productores un certificado fiscal que dentro de 5 años podrían empezar a usar para pagar impuestos. Te los conté medio rápido, pero como un mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, pero al mismo tiempo dar los incentivos para que la producción pueda crecer. Bien. Eso es importante. David, la última. La liquidación de ese grano tampoco está regulada, o sea, el productor la puede traer cuando quiere, especulando con el precio que sea, mientras los importadores me están demandando dólares, por ejemplo. No, una vez que el exportador exporta, tiene, no recuerdo la cantidad de días, pero es días, no sé si 15 días para ingresar los dólares. Esa restricción seguiría estando, digamos, esa limitación. Sí, eso está bien porque, bueno, una vez que se exporta, está bien que se pida que se ingresen los dólares en plazos razonables de tiempo, más en momentos de restricciones cambiarias. Por ejemplo, en unos años eso se estiró hasta 180, 360 días porque no se necesitaban los dólares. Eso un poco varía de acuerdo a la necesidad de dólares que tenga el Banco Central, pero no es algo que afecte de manera significativa los incentivos a producir y los incentivos a exportar. Por lo tanto, si la necesidad está que se liquide rápido, está bien que siga estando. David, gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la llamada, un gusto conversar con ustedes. Hasta luego. ¿Hacemos una pausa? Hagamos una pausa. Ya seguimos con más información en Canale, quédense ahí.